a Memories of Murder. Vamos. Esta la presento yo. Memories of Murder o Crónica de un asesino en serie, dirigida en el 2003 por Bong Joon-ho. Es una de las primeras películas surcoreanas que se comercializaron en España. Entonces, yo, por ejemplo, la vi en el cine, la vi de estreno en el cine. Eh, es un thriller basado en hechos reales, es ambientado en el 86, cuando en la última época de la dictadura, o sea, cuando la dictadura estaba ya con muchas presiones y mucha tensión, en la que, bueno, van apareciendo unas jóvenes muertas en una zona rural, en una zona rural, y la policía local está investigando usando sus técnicas, con la película es muy crítica con esas técnicas, y los asesinatos se mantienen, sigue habiendo asesinatos. Con lo cual, viene un policía de la gran ciudad con técnicas más modernas, pero que asimismo es visto por los policías de la zona un poco de una forma un poco como ya viene el listo de la ciudad a lucirse, ¿no? Entonces vemos las técnicas que tienen ambos policías para investigar los asesinatos de las chicas. Es un thriller, o sea, yo recuerdo que cuando la fui a ver con un amigo, y este amigo me dijo, hostia, tío, he visto la mezcla perfecta entre Seven y Torrente. Y yo creo que es un poco lo que es la película, Bueno, aquí, en esta porque imagen se puede ver perfectamente lo de Torrente, ¿eh? sí, La referencia a es Torrente. buenísima, es buenísima. Más, el actor de la izquierda que tiene cara tonto, que además es muy gestual este actor, es uno de los actores secundarios que aparece en un montón de pelis de Bong Joon-ho. Se aparece en más películas, pero aparece en plan, si ve personajes secundarios. A los que no habéis visto esta película, os diré que a pesar de lo que he dicho de Torrente, no tengáis miedo, porque yo creo que tiene más peso lo de Seven que lo de Torrente. De hecho, es una película muy interesante, porque si queréis ver un thriller, si os gustan los thrillers y os gustan las películas de asesinatos en serie, es un buen ejemplo de ver lo de siempre, pero verlo diferente. O sea, tiene la tensión y el mal rollo de un thriller de Hollywood y un acabado técnico, una fotografía. ¿Veis este plano mismo? Es un plano chulísimo. Pues visualmente es una película muy bien creada, bien construida, pero con ese tono peculiar, casi, o sea, volvemos a lo de antes, personajes que no son idealizados, que no son perfectos, eh, una visión muy crítica de la Corea, de la Corea, de la dictadura. Y es una película que dices, hostia, es un thriller que es lo de siempre, pero tiene mucha personalidad propia. Es un thriller muy especial y que yo creo que junto con Parásitos, para mí son las dos grandes obras maestras de Bong Joon-ho. Sí, Estamos hablando en su segunda película. En su segunda total, película y esta... totalmente de acuerdo. Sí, Oscar. Totalmente de acuerdo, digo. Y, y es una película que te deja un sabor de boca, incluso además es un hecho real y no sé, te dices, hostia, es que... ¿Y tú, Oscar, qué le dirías a alguien que no ha visto la película antes de empezar a soltar spoilers como si no hubiera mañana? ¿Qué le diría? Ah, bueno, pues que es una excelente introducción al cine coreano. Mm, porque, porque de alguna forma, eh, em, por la temática, ya se hace atractiva, ¿no? Porque es un thriller y a mucha gente le gusta el thriller, pero por el tipo por cómo está planteada, lo que hacen los personajes y tal, pues te permite introducirte en cómo es el cine coreano, ¿no? Más y Sí, sí. en la historia de Corea, en la historia reciente de Corea, mejor dicho. Eso es muy Eh, chulo porque te recrea muy bien la época y te hace comprender la forma, cómo era, cómo era esa Corea
la forma en la que pensaban, cómo eran, eso está muy bien transmitido. Y luego otra cosa que ya lo hemos dicho un poquito, pero que a mí cuando yo veo el cine de Bong Joon-ho y especialmente estas películas que estamos hablando, las primeras, la anterior y esta, y seguramente Mother también, vemos, a nosotros hasta cierto punto nos es familiar. Hemos hecho referencia a Berlanga. Sí, ¿Por qué? Porque la historia de ambos países es un poco similar, ¿no? De alguna forma. sí, sí. La historia reciente, Hay ¿no? conexiones, hay Sí. conexiones, sí. Un país modernizado, pero que arrastra un pasado oscuro, bastante reciente, que todavía tiene su peso en cómo es la sociedad. Y de alguna forma eso a nosotros no, seguramente nos es más familiar que a un espectador yo qué sé, por decirlo así, de Holanda, ¿no? O de, o de Francia. Seguramente Sí, les es más familiar. O sí, sea, sí. una Yo- sociedad yo- recientemente industrializada, urbanizada, que hacía muy poco tiempo era rural, predominantemente, pues la coreana y la nuestra pues se parecen bastante en ese sentido. Y, sí, el, sí, y, yo también el, lo pienso, y ¿eh? eso Yo se también ve lo pienso. y De por hecho, eso para nosotros de un quizás país sea tan, atractivo el cine para coreano ser un justamente país, por eso. para, para ser un país tan lejano y de una cultura tan diferente, a mí me sorprende las conexiones que hay, ¿eh? O sea, me es muy fácil, por eso creo que a mí personalmente me es muy fácil conectar con el cine coreano. Ujú. Totalmente de acuerdo. Más que con el de otros países asiáticos, ¿no? Quizá, A mí pero me encanta el cine japonés, me a mí encanta, también. me flipa, también el cine chino, pero con el coreano es que lo encuentro fácil, lo encuentro cercano, o sea, es como si me contaran historias, o sea, con cosas peculiares, porque no es la misma cultura, son culturas diferentes, pero me es fácil entender muchas cosas que las entiendo muy bien. ¿Por qué ven así a los políticos? ¿Por qué ven así a los policías? Un país que ha sido invadido infinidad de veces, aunque aquí a muchos españoles les encante la historia de los conquistadores, esas bobadas. Lo cierto es que España ha sido invadida por todos los pueblos habidos y por haber, y que además es un país que se fue empequeñeciendo. O sea, en los últimos 200 años España a nivel internacional no ha pintado prácticamente nada. Sí, y luego además que Corea por un lado está muy cerca de China y por otro lado está muy cerca de Japón. Está entre medio. Exacto, Y, exacto, a eso me y, refiero. hist- Son empequeñecidos también, y con mucho, históricamente, con claro, mucho, o ha sufrido invasiones del norte o por parte de los japoneses, ¿no? Y claro, exacto, sí, sí. Y siempre con esa sensación de ser menores, sí, de sí, estar sí, eso. acomplejados respecto a los que les rodean. Sí, 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 por eso existe ese paralelismo entre ellos y nosotros, ¿no? No, Sí, no sé sí, si a Bon yo creo que Joon-ho sí. alguna vez le han planteado eso, porque los periodistas la verdad es que no suelen hacer este tipo de preguntas, por No desgracia, creo, pero, no creo. pero yo creo que si se lo plantearan diría, hostia, pues mira, pues no, seguramente tenía algo que decir. Pues Podemos yo ir a, esto, a- podemos ir a Seúl y preguntarle un día de estos. no estoy de mal, no estoy de mal. Pues nada, deciros que la película ganó en el Festival de Donosti de San Sebastián, ganó la Concha de Plata al mejor director. Y ya pasamos a zona spoilers. A partir de aquí vamos a soltar todos los spoilers que no te la ganan. Avisados estáis. Y esta es un planazo, otro de los muchos planazos que hay en la película. Mm. Estamos con otra de las películas muy Bong Joon-ho, con esos cambios de tono, de estilo. Pasamos de la comedia, o sea, hay momentos que son ridículos cómicos y luego que son de una intensidad. Eso además es una película que tiene una estructura que se da mucho en el cine coreano, que es como si fuesen dos películas en una. La primera mitad es como más lúdica, como más divertida,
como más de presentación y tiene un punto más costumbrista. Y la segunda parte es más intensa, es más oscura, es más dura. Es la que yo creo que a nivel de espectadores es la que a la gente le flipa de la película, porque es una película que crece y que, claro, empieza como una comedia tonta. O sea, estás viendo una película de asesinatos y te estás casi riendo. O sea, es como, ¿pero qué es esto de aquí? Y claro, en la segunda mitad de la película te golpea un thriller súper intenso y cañero y potente. Y al final hay un epílogo, y el epílogo tiene un tono costumbrista que no es divertido, pero que recuerda un poco al tono del inicio, y que además es muy chulo, porque es un epílogo que nunca aparecería en una película de Hollywood, Ujú. porque no es un clímax, es justamente un anticlímax, pero es muy interesante ese epílogo. Es muy interesante, y más cuando recordamos que es una película basada en hechos reales. Sí, se ha hablado un poco, se ha relacionado esta película con una película de David Fincher que es Zodiac, porque es una película de un asesino en serie cuyos casos no fueron resueltos. Y Bueno, se, se han resuelto, pero hace poco. O sea, se después han del estreno de resuelto. la película. Ah, vale, vale, se han Sí, resuelto. No, eso no lo pero sabía. después, pero hace unos 3 o 4 años de eso, creo. Vale, Sí, vale. sí. Pero para nada, es una película del 2003, o sea, hace mogollón de tiempo que... Y narra los hechos de los años 80, o sea, que no... Que Exacto. no... Vale, vale. Sí, sí. Pues eso. Cuando se estrenó la película, era un asesino que nunca se había encontrado y que no se esperaba que lo pillaran. O sea, ya era una leyenda negra de la historia reciente coreana. Y luego, y luego vemos también en esta película, vemos los dos personajes principales, que son los dos policías, el policía más campestre, se puede decir así, más torrente. Que es eh, Song Kang-ho, nuestro querido Song Kang-ho. Son Kang-ho. Y el otro, que se viene tiene más estudios, creo que viene de la universidad y viene con otras ideas, ¿no? Se, ¿cómo, cómo se entrecruzan sus historias, ¿no? Uno evoluciona hacia un lado y otro evoluciona hacia el otro. Entonces acaba convirtiéndose el que al principio se escandaliza de los métodos torrente del policía más viejo, ¿no? Mm. Se acaba intentando, está a punto de tomarse la justicia por su mano. Sí, sí, de Eh, explotar o sea, está súper enganchado a la investigación y acaba que las emociones son más fuertes que la capacidad de raciocinio, porque al final está dispuesto a todo por atrapar al asesino. Y es el otro el que tiene que decir, el que tiene que un poco que pararle los pies, porque claro, si se pasa de la raya, o sí, sea, sí, como un sí. poco para protegerle de sí mismo. O sea, Sí, sí. y, además es una película que hay algo que me gusta mucho de esa película y que es muy Bong Joon-ho, y es que está llena de tiempos muertos. Hay escenas que no te las imaginarías en una película de Hollywood. Hay una escena en la que cuando ya se ve claramente que no son muy amigos los dos policías y tal, creo que se juntan todos los policías y se van a cenar y se acaban pillando, hablando de la investigación, y se acaban pillando una cogorza de la hostia. Y es una escena que en principio tú dirías, hay que quitarla porque no hace avanzar la trama, porque no ayuda a avanzar la trama, pero es una escena que me parece brutal porque ayuda mucho a entender los personajes. Y eso hace que te conectes con los personajes y así luego, cuando la peli se pone intensa, tú sientes con más fuerza lo que estás viviendo. Sí, sí. Porque no Sí, solamente no solo la trama, es también personajes que has conocido en momentos y, ostras, si Oscar, perdona, sí. No, no, no. Totalmente de acuerdo. Básicamente, lo que decíamos antes, el cine de Bong Joon-ho ya hemos dicho que tiene una fuerte carga social, eh, pero si se limitara a eso no sería interesante. Lo que lo hace interesante es que
coloca eso como trasfondo de su historia, está ahí todo el rato, ¿vale? Porque hay una crítica clara a los métodos de la policía, pero luego coge a esos personajes y los humaniza, ¿no? Exacto. Los hace suyos. No guarda la distancia. No dice, no te muestra al policía que se comporta de forma violenta o brutal, incluso. Es que hay momentos, por ejemplo, como cuando van al restaurante, que es donde... Es que lo que nos has dicho es que pillan la borrachera en el restaurante donde dueño del cual es uno de los sospechosos, el hijo de uno de los sospechosos. Exacto, sí. El que hemos hablado, ese personajillo que hemos dicho al principio, que aparece en varias películas de Bong Joon-ho, que en esta película hace de tonto, por ahí inocente, que además ha sido testigo de uno de los crímenes, ¿no? Pero que la policía lo coge como sospechoso y le da una paliza Bueno, y lo maltrata. lo maltratan, lo incriminan falsamente, le obligan a declarar en falso. Sí, O sí, sí. sea, es que Lo llevan a una reconstrucción de la escena del crimen, falseada, totalmente falseada. Le falseada. dicen lo que tiene lo que tiene que decir. Se aprovechan Es, de que tiene pocas luces. O sea, es tremendo, pero lo hacen de una forma tan cómica, tan, tan absurda todo. sí, porque ellos mismos son. Dices, estos no serían capaces de resolver ni el robo del bolso de una viejecita. Es que no. Por lo inútiles que se ven, ¿no? En la película. Es que son como el reverso oscuro, ¿sabes? De Ser de Mal, de Orson Welles, en la que Charlton Heston es el investigador íntegro y tal, el que sigue, el que hace bien las cosas. Y luego está el que hace Orson Welles, que es el cabronazo, que incrimina, que pone pruebas falsas, que no sé qué, pero que a su manera tiene su instinto, ¿no? Pues aquí la película juega algo parecido con los dos, pero, pero con más coña, con más sentido del humor, pero en el fondo es muy parecido, porque el policía interpreta Song Kang-ho, que al principio es que parece parece torrente, es que parece torrente, pero poco a poco vas viendo que tiene sus herramientas, mete mucho la pata, es cierto, pero también tiene su forma de funcionar y Y que también tiene su lado positivo. sobre todo en una cosa, que le importa la víctima, las víctimas. Mm. No se dedica a dar hostias a los sospechosos porque le guste dar hostias, que también, seguramente, sino porque de alguna forma él siente que tiene eh, que es lo único que hay entre el asesino y las víctimas, ¿vale? Las potenciales víctimas, las que vienen más tarde, ¿no? Y, y de alguna forma se ve luego en el epílogo, ¿no? Cómo eso ha marcado su vida. En Exacto. ese final que seguramente es de las cosas más interesantes de la película, cuando él vuelve, casi por accidente, sin querer, Sí, sí, a la de escena, pasada, sí, va de pasada para otras cuando cosas. su vida ha cambiado radicalmente, porque digamos que el país ha cambiado con él. Sí, Exacto. Además, eso está muy bien, porque te muestra muy bien el cambio con detalles, ¿no? Lo ves con la familia, en un rollo mucho más capitalista, mucho más sí, de hacer negocio como sí, buenamente puedas. aquí se ve, ¿no? Claramente, la diferencia respecto a antes. Él, digamos que ha ascendido socialmente ahora. Creo que tiene un pequeño negocio. No sé, Sí, ya o no es sea, no policía. es, Ya no es tampoco que policía. esté muy arriba, o sea, creo que es comercial o algo así, o que Sí, tiene sí, algo, sí. un pequeño negocio y tal, y en teoría va en plan rollo ventas, y, y cuando pasa por ahí dice, hostia, pues me paro, por curiosidad, ¿no? Y es un final como muy inquietante, ¿no? Ese plano final. Aquí esto ya es rollo spoiler, ¿eh? Pero, bueno, llevamos ya rato con rollo spoiler, ¿no? Pero esa, para mí es uno de los grandes planos finales, de esos planos finales que están en la historia del cine.
Es cuando el protagonista mira a cámara, ¿no? Como si mirase al asesino, ¿no? Como si quisiera como guiñarle el ojo, ¿no? Como no sé, que hay algo ahí, como eso, como si esto queda abierto, ¿no? O sea, no, aquí no hay final. Esta película no acaba. No, no, Tú no. ves títulos de crédito, pero esto no acababa. Y de alguna forma ese final lo que te dice, a la que escarbas un poco en tu mente, ¿no? Cuando acabas de ver la película y empiezas a recordar cosas, como estamos haciendo ahora, es que, vale, el país ha cambiado, los personajes han cambiado, pero sigue habiendo, el pasado sigue pesando ahí, sigue Sí, estando sí. ahí, Somos los mismos, en el fondo en la somos los vida, mismos. en la vida de cada uno y en cómo es el país, ¿no? Y es una de las cosas que hacen especial esta película, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Es que a mí lo que me mola es que es una muy buena película de asesinos, de búsqueda, de investigación policial de un asesino, pero es más que eso, es una radiografía social y además una buena construcción de personajes. Entonces tiene como esas tres vertientes, thriller, eh, radiografía social y construcción de personajes, arco de personajes, y en los tres funciona muy bien. O sea, y eso lo hace como un thriller que es algo más que un thriller. Y eso es muy chulo. Eso es muy chulo. Estás viendo una peli de género, pero la comparas con los thrillers que hay en Estados Unidos, con la gran mayoría, y es como que es más auténtico, te lo crees. Hay algo que dices, hostia, tiene los trucos del thriller, tiene esos momentos con la música intensa, la lluvia en la noche, persecuciones, tiene todo lo que te pides a un thriller, pero te lo crees. En los thrillers comerciales los ves y te entretienen, pero acaba la película y tú te vas a tu vida ¿sabes? No te dejan un pozo. O sea, No, te dejan el pozo de, uy, me lo he pasado muy bien, algún día la volveré a ver para matar el rato, ¿no? Pero no te dejan un pozo de... Esta película sí que te lo deja. sí, sí, a la mínima que seas un poco sensible a los temas que trata y, y de alguna forma te importe lo que pasa en la pantalla, ¿no? Pero si simplemente es por puro entretenimiento, quizá no. Pero si tienes un poquito de sensibilidad y ves las cosas que el autor de la película y los actores y todo el equipo han ido poniendo ahí, ¿no? Pues, se ve claramente que esta película es una película que no se te olvida. Sí, 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 sí. A mí, y digo, para mí fue un impacto ver esta película. Fue posiblemente la película, o sea, ya había visto películas coreanas antes, pero fue la película que me dijo, hostia, esto tengo que controlar esto, tengo que ver más, saber más y lo quiero ver todo. Eh, y, y es una película que te abre, ese camino te lo abre, esas ganas de ver y de darte cuenta que te cuenta algo conocido, pero te lo cuenta con una personalidad propia. Porque además esta película es perfecta para lo que hablábamos antes, de que es un cine comercial, pero además con mucha personalidad propia. O sea, es, tiene esas dos dimensiones y además se nota muchísimo. Mm, sí, sí. Y nada, ¿quieres añadir más cosas de Memories of Murder? ¿Alguna cosa más? Pues no, de momento no, porque, bueno, igual salen más cosas más adelante, Pues pero nada, animaros a que la veáis, porque si no la habéis visto, es un peliculón. Y si la habéis visto, es una película que si la volvéis a ver, se mantiene muy bien. O sea, el tiempo le ha sentado muy bien y además cuando la vuelves a ver, es de esas películas que cuando la ves por segunda vez, te fijas en cosas que la primera vez habías visto un poco, pero que eran secundarias y que toman más peso, ¿no? Entonces es de esas películas que crecen con los visionados, mejora.